Estamos un poquito, atendemos. Como les había señalado, en realidad ya nos pecan. Este es el penúltimo tema y luego ya tenemos un último tema, pero sin embargo, a mí me gustaría posteriormente retroalimentarles en los temas que ustedes tienen mayor dificultad o no han podido comprender, porque ayer hemos tenido la reunión con la directora y en algún momento se había pensado de que podíamos ingresar a hacer laboratorio. Entonces, lamentablemente, por las características de las alumnas que somos tantas y nosotras también, tenemos dificultad para poder retornar. Seguramente también ustedes ya lo saben, aquello por informe de sus presidentes de curso ha debido haber alguna reunión también. Y por ese hecho es de que se nos ha informado de que no va a existir la posibilidad de volver a clases presenciales. Además de que ya nos queda muy poco tiempo, ¿no? Se vienen los exámenes de segundo parcial, luego ya los finales y no va a haber ya más tiempo. Entonces, por ese hecho es que se ha quedado en que ya no van a volver, no sé, tal vez con alguna docente, alguna clase o alguna clase presencial, o de repente el examen final. Eso va a depender mucho de cada una de las docentes, pero personalmente yo considero de que ya no le encuentro ya mucho sentido, ¿no? Porque falta en realidad un mes, porque ahorita ya estamos a 20. Un mes y ya casi hemos terminado la gestión. Entonces, en eso es lo que se ha quedado. Seguramente ustedes también ya tienen pleno conocimiento de aquello. Y como yo les decía, no tengo yo mayor problema con ustedes. Eh, Tengo entendido que la próxima semana es el examen, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, tenemos que coordinar el horario para tomarles el examen y con eso terminaríamos, pero como les vuelvo a resaltar, me gustaría que vayan valorando qué es lo que les hace falta, qué elementos les no ha quedado claro durante la gestión y de tal manera de que podamos fortalecer en unas 2, 3 clases más que podamos pasar y con eso nos quedaríamos tranquilas. Las circunstancias de la vida son muy especiales, pues no, para cada una de ustedes y para mí también ha sido muy especial esta última etapa, porque uno no sabe lo que le va a suceder. Entonces, mínimamente sería bueno de que ustedes tengan los elementos más generales para que puedan al año ya desempeñarse con mayor propiedad, porque seguro al año va a haber ya mecanismos para poder ingresar a la práctica, para estar en clases presenciales. Entonces, todo eso tenemos que ir valorando. Y mientras más me exploten, digamos, en este tiempito, que no es ya mucho, yo siempre voy a estar predispuesta para poder apoyarles. Además que ustedes también me han apoyado durante todo este tiempo que ha sido muy difícil para mí. Y bueno, todos los que han estado pasando esta situación, creo que de una u otra manera se ha complicado, ¿no? Entonces,
Si tienen algún comentario tal vez al respecto. Nada. Bueno. Licen, buen día. Hola, Noemí. Buen día, Licen. Bueno, yo creo que primeramente agradecerle, ¿no? Por su predisposición. Sí, hay temas que tal vez no hemos captado algo bien personalmente y tal vez otras compañeras igual en ambas materias, ¿no? En lo que es semiología e investigación. Obviamente nosotros también siempre hemos entendido la dificultad que usted ha tenido, no ha sido porque ha querido, sino por salud, y cuando es salud, pues uno no tiene ni por qué enojarse ni nada. Entonces, Licen, la verdad que yo creo que la mayoría va a querer tomar unos cursos de apoyo en este caso, para poder dar nuestros finales bien. En cuanto a a los segundos parciales, sí, creo que ya todos tienen conocimiento. Hemos tenido una reunión con la directora, entonces igual ya tenemos los días y todo lo que sí. Nos dijo que coordinemos con usted y con todos nuestros docentes en los horarios. Entonces, nada, Licen, muchísimas gracias más bien por su predisposición y bueno, esperamos también que se mejore usted rápido. Muchas gracias por sus palabras, Noemí. La verdad es de que nadie está libre de nada. Y yo lo único que pido al Señor y también por ustedes pido de que ni ustedes ni sus familias puedan infectarse, contaminarse con esta enfermedad, que no había sido nada grato pasar. La verdad es que a veces lo minimizamos, pensamos que no va a haber mayor complicación, pero yo un mes no es fácil desde el punto de vista biológico, psicológico, social, porque creo que el aislamiento es lo que más nos mata el aislamiento. Entonces, en personas mayores debe ser peor. De todas maneras, creo que estamos superando de a poco, no es fácil tampoco y además de tanto haber leído, la verdad que deja nomás secuelas, ¿no? Deja secuelas que en el tiempo se curarán, pero yo me voy imaginando y pensando y digo cuánta gente realmente habrá sufrido tanto como para no poder superar y hoy en día están encerrados, tienen muchas complicaciones, la vida se ha complicado para ellos, entonces ponerse actuar con empatía en ese momento realmente es muy especial y ustedes como futuras colegas van a estar pues, ¿no? Al servicio, al cuidado de esos pacientes que les van a requerir. Miren, a mí me han venido a cuidar las exalumnas que están sin trabajo, yo he recurrido a ellas, han venido por turno a cuidarme. Entonces vean cuán importante es tener mucha empatía, ¿no? Ahora, sí uno se valora también en el entendido de que no hemos cumplido al 100% como uno quisiera por, por estas circunstancias, ¿no? Y ustedes también. Hay alumnitos que no entran, que yo entiendo porque a veces están trabajando, a veces están haciendo actividades como para poder sustentarse, solventarse. No todos tenemos las mismas posibilidades de estar en la universidad. Y además, toda esta coyuntura que vivimos realmente nos hace reflexionar muchísimo sobre la vida. Entonces, yo me acuerdo y pareciera que no soy tanto yo, sino es cómo otra gente ha tenido que superar este problema, sabiendo que además el tratamiento es muy caro, ¿no? El tratamiento es carísimo cuando uno se complica. Entonces, de pronto la gente no tiene seguro, no tiene la posibilidad económica, realmente todo es
a mí me ha deprimido muchísimo, porque es la vida, ¿no? Y bueno, son cosas que les hablo para que ustedes puedan hacer y pensar de que cada día tenemos que ser mejores personas, cada día tenemos que pensar que hoy estamos acá y mañana no sabemos. Cada día debemos pensar que ¿para qué nos hacemos daño? ¿Para qué pensamos que o para qué yo estoy con envidia de otra persona? Si puede ser que mañana ya no esté. Entonces, todos los que hemos vivido, que yo sé que muchos de ustedes también han pasado este momento con su familia, con tal vez con algún miembro de la familia, o ustedes han tenido que vivir, realmente es complicado, pero de todas maneras es una gran experiencia para cambiar de conducta. Todos debemos cambiar de conducta. No puede ser que lo que vivamos tenga que no servirnos para nada. Como su compañera Noemí dice, por ejemplo, tenemos algunas dudas, yo siempre voy a estar dispuesta, claro, si en algún momento no he respondido a alguien porque me ha hablado, me ha preguntado, es porque no podía, ¿no? Y la verdad que me he vuelto muy sensible. O sea, ahora realmente cambia la vida, cambia, ¿no? Entonces, todo eso hay que tomar en cuenta para ser mejores personas cada día, ¿no? Entonces, yo lo que deseo en el mundo y en la vida es que ustedes sean realmente personas sanas, buenas, lindas enfermeras, con todo el servicio de vocación para poder salvar y cuidar la salud de nuestra población. Entonces, terminamos la próxima clase y enseguida ustedes me dicen, licenciada, hay este tema que no nos ha quedado claro y yo lo preparo y volvemos a retomar, ¿ya? Ahora lo que me gustaría es que lo vayan pensando qué temita es que ustedes han tenido dificultad. Licen, el examen Y creo que es el después, martes. sí, es el martes. Esa semana yo no quisiera atormentarles porque he visto su rol de exámenes también es seguidito, ¿no? No es con un espacio, entonces más bien dejarles libre. Ahora, el día martes el examen lo podemos dar, si gustan, 8 de la mañana, ¿no? 8 de la mañana para que puedan ya estar libres todo el día y puedan estudiar la otra materia. O de lo contrario, ustedes propónganme, yo no tengo ningún problema porque todo el día tendría que estar con ustedes, ¿no es cierto? Valórenlo y me avisan nomás el horario. ¿De acuerdo? Está bien, Gracias, Licen. Ya. Sería bueno, licenciada, que sea el martes por la mañana a las 8 para Sí, ya poder organizarse, poder estudiar. sí, Lice, yo también pienso. ¿Ya? Sí, Licen, quedaremos Entonces ahora en el horario. el día más el campus, como hemos dado, y ustedes de lo que vamos a dar es todo de lo que es el examen físico, ¿no? Porque hasta dónde hemos dado el primer parcial. Sí, todo el examen físico, desde métodos del examen físico general, examen físico regional o segmentario, llevamos el examen o vamos a ver sobre el dolor y ahora sobre la inflamación. Como les digo, acá solamente falta un tema que es la fiebre. Hoy no lo considero que lo podamos ver, además les voy a complicar con un tema más, entonces solamente hasta acá vamos a dar el examen. ¿Está bien? Licen, disculpe, ¿y lo va a subir a plataforma los temas que ha mencionado ahorita? Si gustan lo subo, pero como quiera, estos temas ya lo deben tener todito. Los que se han hecho fotocopiar deben tenerlo todito ya. ¿Ya? Lice, También sería bueno, Que lo también sería bueno que suba suba a la plataforma, licenciada, por favor. Ya.
Lo voy Sí, a por subir. favor, Lisen, le Ya, pedimos de todo corazón. Algunos no tenemos libro. Por favor. ya, ya. Gracias, Lo Lisen. voy a subir. ¿Ya? Entonces, hoy pasaremos este temita que es muy bonito y además es un tema igual, una manifestación clínica que por la que normalmente un paciente acude a un centro hospitalario, ¿no? Normalmente, como ya les decía, va por dolor, va por inflamación y por fiebre. Por eso enfatizamos en esos tres elementos que son muy importantes. Cuando en la casa alguien siente fiebre, no bajan la fiebre, no, entonces vamos, ese rato van, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, vamos a determinar qué es una inflamación, ¿no? Eh, Además de dolor, cualquier parte de nuestro organismo puede venir acompañado de dolor o de fiebre e inflamación, ¿no? Los tres elementos se pueden dar al mismo tiempo dependiendo de la lesión que ha sufrido el paciente. Entonces, la inflamación es una respuesta de defensa inespecífica de nuestro propio organismo, cuya finalidad es eliminar al agente que está causando la lesión y poner en acción una serie de acontecimientos que tratan de curar y reconstruir el tejido dañado. O sea, a ver, cuando ustedes se hacen un pinchacito con su aguja cuando están costurando, ¿qué sucede? ¿No? Ustedes primero sienten dolor, pero si esa agujita ha estado contaminada, esa aguja va a producir inflamación de la zona. Y al producir inflamación de la zona, nuestro organismo va a empezar a reaccionar con, primero, con, bueno, no me adelantaré, seguiremos pasando, ¿ya? Va a haber una reacción vascular, una reacción celular y van a actuar mediadores químicos que van a hacer de que la parte afectada empiece a adquirir un color rojizo, ¿no? Que es signo de inflamación. Entonces, ¿qué va a suceder? Como se está lesionando las capas de la piel, inclusive puede llegar hasta músculo, y en esto tienen que tener mucho cuidado, señoritas, ustedes, cuando hacemos el inyectable intramuscular. En el intramuscular, no sé, bueno, tal vez no han podido hacer hasta la fecha, pero miren, acá está todos los elementos de la piel y cuando se introduce una aguja contaminada, ustedes pueden producir una inflamación de la zona y esa inflamación de la zona puede llegar a constituirse en un absceso. Y ese absceso obedece a tener serias dificultades porque tiene que ser drenado. En realidad, para aquello se tiene que hacer una incisión quirúrgica y colocar drenes para que pueda salir la pus, porque un absceso es la acumulación de pus. Y si no se trata a tiempo, puede ocurrir grandes problemas en la salud del paciente. Por eso es muy importante que ustedes tengan mucho cuidado cuando ustedes vayan a determinar qué está sucediendo con el paciente. Si tiene inflamación, si tiene solamente dolor, solamente fiebre, porque como les vuelvo a recalcar, los tres signos y síntomas van acompañados. Y estos pueden ser que nos alerten para poder determinar lo que está pasando con el paciente. Ahora, toda inflamación está producida por muchas causas.
muchas causas. El exponerse al sol puede ser suficiente para que tengamos problemas a nivel de la cara, si estamos sin protector solar, estamos sin ningún protector, ningún sombrero. Entonces el calor, el frío, la radiación, un golpe va a producir inflamación. Pero independientemente de aquello, hoy en día, por ejemplo, todo lo que son bacterias, el virus del coronavirus está ocasionando estragos en la población y ustedes lo saben, ¿no es cierto? Los parásitos, los hongos, son microorganismos que introducidos a nuestro organismo van a producir inflamación. El virus del coronavirus está ocasionando inflamación a nivel de pulmones, pero no solamente se queda ahí, ¿no es cierto? Porque puede estar llegando a causar grandes daños a nivel del pulmón y producir lo que es la neumonía. Entonces, tienen que tener ustedes muy en cuenta de qué ha sucedido y cómo tenemos que preguntarle al paciente con respecto a lo que le ha ocurrido. Y cada organismo reacciona de diferente manera y también muestra de diferente manera las características de la inflamación. En otros se queda en una zona bien limitada, pero en otros puede abarcar mayor zona. Entonces, ustedes tienen que saber, primero, de qué le está ocasionando esa inflamación. Bacterias, virus, hongos, frío, calor, radiación, traumatismo, ácidos, los álcalis, los tóxicos, el veneno, ¿no? Puede haber isquemia, puede haber necrosis, puede haber infarto, daño tisular, ¿no? Que son mediadores químicos que van a hacer de que ese organismo reaccione mediante una inflamación. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas muy comunes de lo que es una inflamación? Ustedes directamente, a ver, por ejemplo, cuando hay una inflamación de la encía o cuando hay una inflamación de la muela, ¿ustedes qué hacen, por ejemplo? ¿Qué hay? ¿Les molesta? Dolor. Lo primero Hay dolor, dice. es dolor. Lo primero es el dolor, ¿no? Entonces ustedes miren acá, por ejemplo, clarito manifiesta de que el dolor por la propia agresión de los mediadores de la inflamación y el aumento de la presión producido por el encharcamiento de los tejidos estimulan las terminaciones nerviosas. Y al estimular las terminaciones nerviosas van a producir dolor. Aparte del dolor, ustedes han tenido que sentir cuando está inflamado rubor. ¿Qué quiere decir rubor? Es el enrojecimiento de la zona, ¿no? Y esto se debe al aumento del flujo
vascular que en ese momento se está produciendo por los virus, pueden ser la misma calor. Ustedes ahorita salgan al sol, expónganse una hora, ¿cómo van a entrar a su dormitorio o a su casa? Van a entrar con una lesión, porque las pieles no de todos toleran, ¿no? Y luego otra manifestación clínica de lo que es la inflamación es el calor, ¿no? El calor por el incremento del metabolismo en el tejido lesionado y del aumento local de la temperatura. Porque cuando hay inflamación, señoritas, lo que ocurre es que esa zona empieza a producir mayor calor, hay mayor flujo vascular. Por lo tanto, estas tres manifestaciones clínicas son propias de lo que es una inflamación. Cuando el paciente les diga, me duele, y ustedes vean una zona enrojecida, y a la palpación sientan que hay calor, estamos frente a una inflamación. Otro de los signos que vamos a ver en una inflamación también es el aumento de la permeabilidad capilar. Unido al hiperflujo de sangre, se traduce en el acúmulo de agua en el intersticio. O sea que, aparte de lo que les he señalado, entonces ustedes se van a encontrar con que existe tumor, ¿no? Y el tumor se da porque es el acúmulo, ¿no? De un traumatismo que ha sufrido, puede haber acúmulo de sangre, puede haber acúmulo de agua, o puede haber acúmulo de algún líquido que haya drenado al espacio intersticial. Pero aparte de aquello, en una inflamación, a ver, seguiremos hablando, por ejemplo, de la encía o de una pulpitis que pueden tener a nivel de alguna muela, diente, hay impotencia funcional, porque no se puede movilizar esa zona, porque al mínimo contacto hay mucho dolor, ¿no? Entonces, por ese medio es que las personas manifiestan aquello, y también por aquello es que no hacen una actividad normal, porque cuando la inflamación ha pasado de ser una inflamación, digamos, leve, tenemos que pensar que de repente se pueda complicar esa zona. Y para eso lo que tenemos que hacer es evitar que se complique, evitar inmediatamente. ¿Qué tipos de inflamación existen? Muchos tipos de inflamación. ¿Cuántos de ustedes habrá tenido? ¿Ha tenido que tener? ¿Han tenido que pasar en algún momento? A veces nuestros papás con los famosos uñeros, por ejemplo, todo un tiempo tienen su inflamación en sus deditos. A veces por un pinchacito de aguja tenemos una inflamación que puede complicarse. Por un golpe. Ahora que ustedes, muchas de ustedes están en su casita, en el área rural, una espinita puede ser suficiente para que nos cause una inflamación. Ahora, ¿a qué se refiere la inflamación serosa? ¿No? Este tipo de inflamación se observa preferentemente en lesiones leves, porque el exudado o
la inflamación va a drenar a un líquido claro que se reabsorbe con lentitud. Esto se da en quemaduras. A ver, cuando ustedes están haciendo un huevito, les ha salpicado una gotita de aceite, primero se hace un rojito y luego se hace una bolsita que solamente contiene líquido claro, ¿no? Entonces, ese líquido, si ustedes no lo tocan, se reabsorbe. En unos 2, 3 días se reabsorbe y no hay mayor problema. No hay mayor problema. Y a veces lo mismo ocurre, y tal vez también les ha ocurrido a ustedes, cuando les pica el zancudo, ¿no? Les pica el zancudo y no solo deja, digamos, el picazón rojito ahí, sino que se forma una inflamación serosa. Igual, esa se reabsorbe, pero a veces tenemos la costumbre siempre de reventarlo, ¿no es cierto? Con una agujita con alcoholcito bien desinfectado, a veces lo revientan, y luego ya se hace como una herida, y luego una costra, y eso no amerita mayor problema. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de una inflamación serosa. Cuando hablamos de una inflamación fibrinosa, se produce en lesiones más extensas. Las lesiones ocasionan un daño celular mayor. Hay un gran aumento de la permeabilidad vascular y pasa agua y también proteínas de alto peso molecular como la fibrina, y esto se da en la pericarditis y también en algunas quemaduras de gran extensión, ¿no? En este caso, lo que tenemos que hacer es evitar de tocar con cualquier elemento, porque no vamos a poder coadyuvar a que se pueda tratar en la casa o que podamos hacer algo. Tenemos que tener siempre todo lo que es la asepsia, antisepsia, hoy en día más aún con todas las medidas de bioseguridad, porque una lesión extensa, abierta, puede complicar a nuestro paciente. Entonces, acá podemos señalar, por ejemplo, que hay pacientes con inflamaciones que tienen además un líquido fibrinoso, especialmente en las quemaduras. La inflamación purulenta, ¿no? Ustedes han debido experimentar este tipo de inflamación. Creo que todos hemos sido adolescentes y todos hemos presentado acné, y el acné se presenta con este tipo de secreción, con una inflamación purulenta, donde aparte del forúnculo o del mocho, que se llama vulgarmente, empieza a adquirir en la punta un color blanquecino. Ese color blanquecino es pus, ¿no? Entonces, este tipo de inflamación purulenta se caracteriza porque existe pus, ¿no? Se forma por daño intenso en los tejidos, hay salida masiva de líquido rico en proteínas y gran cantidad de leucocitos. Y en este caso ustedes se van a encontrar, y seguramente va a haber muchas personas que les van a señalar de que es un absceso y también un flemón, ¿no? Entonces ustedes que no están entendiendo tal vez, tienen que
tienen que Dicen, tomar en cuenta, ¿sí? dicen, ¿el puchichi también es una inflamación purulenta? Sí, también es una inflamación purulenta también. Que eso a veces complica también, ¿no? Especialmente deben saber las señoritas que viven en el oriente o que están en contacto siempre con algunos bichos en el área rural. Es feo, feo. Y tiene mucho dolor, presenta mucho dolor. Entonces hay que evitar aquello. Y esta ¿Y qué secreción, contiene ahí esa secreción? Porque es intensa. esa secreción donde hay pus son leucocitos. Los leucocitos son los glóbulos blancos y también proteínas. Por eso cuando se drena, se debe tener mucho cuidado de que no pase a una infección grande, porque imagínense, la persona se puede morir con ese tipo de infecciones. Tenemos otro tipo de que es la inflamación aguda, ¿ya? Igual que el dolor, podemos hablar de un dolor agudo y de un dolor crónico. La inflamación aguda es la respuesta inmediata que se produce frente al agente lesivo, ¿no? A veces podemos no darle importancia, pero es importante que tengamos que hacer algo para evitar de que se nos complique nuestro paciente. Nunca hay que minimizar de que nuestra inflamación va a ser mínima o no va a pasar nada. Tenemos que, cuando venga el paciente, tenemos que preguntarle absolutamente todo con respecto a lo que le está sucediendo. Ustedes ya saben hacer la anamnesis, preguntarle dónde le ha pinchado, cómo le ha pinchado, quién le ha pinchado, cómo estaba esa aguja. Todo tienen que preguntarle para que no tengan dificultad en llegar al diagnóstico, ¿no? Porque si no, no vamos a poder hacer gran cosa por ese paciente. Eso es algo muy importante. Ahora, ¿cuáles son los tres componentes principales, no? O sea, ¿qué va a suceder cuando empiece a haber una inflamación? Va a suceder que ese paciente va a experimentar una sensación donde existe la modificación en el calibre de los vasos sanguíneos. Va a empezar a sentir como un latido de corazón en la parte de la inflamación. Va a sentir aumento de la zona afectada, porque va a empezar a aumentar de tamaño por la inflamación y va a adquirir una zona, aparte del dolor, va a empezar a presentarse un color rojizo de la parte afectada. Que yo considero que la mayoría de ustedes lo ha vivido, lo ha sentido, ¿no? La mayoría, yo creo, nadie creo que no haya pasado por esto. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta. Las alteraciones en la estructura de la microvasculatura permiten la salida de la circulación de proteínas plasmáticas y los leucocitos. Cuando ya se ha formado una pústula o se ha formado una inflamación serosa, fibrinosa o purulenta, lo que va a existir es el drenaje. O sea, sí o sí tenemos que drenar esa inflamación porque ya hay un acúmulo de una secreción que no es saludable para nuestro organismo. Cuando ustedes se queman con una gotita de aceite
y es un puntito o una pequeña pápula que ustedes tienen ahí y que está lleno de líquido, puede reabsorberse. Pero cuando es extenso, ya no. Por lo tanto, tienen ustedes que tomar todos los recaudos para evitar que se nos complique nuestro paciente. Otro de los componentes ya es la migración de los leucocitos, abandonan la microcirculación hacia el foco de lesión en los tejidos extravasculares. O sea que acá lo que va a suceder es que podamos ya estar frente a un paciente complicado porque todo lo malo está yendo al torrente sanguíneo y por lo tanto puede haber una infección generalizada. Por eso es importante, señoritas, sí lo vamos a tratar estos casos, pero a lo que yo más me voy y a lo que más debemos enfatizar es que cuando ustedes alguna vez por accidente han contaminado la aguja para inyectar intramuscularmente, no tengan pena de desecharlo. A veces, ¿cuántas veces, señorita? ¿Cuántas? Yo también, al igual que usted, he sido estudiante, he sido he trabajado en el hospital y yo he sufrido de un absceso. Mi prima, que es bioquímica, tiene su farmacia. Yo necesitaba hacerme colocar una inyección y le dije que me coloque. Me colocó, pero seguramente hubo algún momento en que contaminó la aguja y resulta de que empezó a producirse el absceso. El absceso no se manifiesta al día siguiente. El absceso tarda en formarse. Por lo tanto, cuando ustedes inyecten y no estén seguras que de repente la aguja ha rozado alguna parte, de repente no han colocado a su capuchoncito, algo que les haya dejado duda a ustedes que han hecho un buen procedimiento, es preferible decirlo, es preferible señalar y decir de que si tiene alguna molestia, inmediatamente le avise, porque eso nos puede traer serias consecuencias que ustedes desde la parte legal ya conocen, ya saben, porque es así, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante en enfermería tomar en cuenta este detalle, independientemente de conocer qué es lo que vamos a hacer frente a pacientes que vienen con inflamaciones de otra naturaleza. Pero lo más feo y lo más triste sería que nos digan, la señorita, la enfermera me ha causado el absceso, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado. La inflamación crónica, ¿no? La inflamación crónica es una de las que se presenta cuando hemos hecho un mal procedimiento en una intramuscular. Como les vuelvo a recalcar, no que se presenta mañana, digamos. Si hoy he inyectado y mañana ya la paciente está con una inflamación, no. Va a tardar 3, 4, hasta 5 días de cómo se puede dar. La crónica está referida a las infecciones persistentes por microbios difíciles de erradicar. Una de esas es el coronavirus, que hay pacientes que aparte de que ya han cumplido el tratamiento, siguen saliendo positivos. Entonces sigue habiendo seguramente una pequeña inflamación que con el tiempo se podrá, digamos, curar, porque tampoco toda la vida vamos a tomar píldora o tratamiento. Imagínense ese organismo cómo estaría. Las enfermedades inflamatorias de mediación inmunitaria. Entonces acá a veces hay personas que tienen el sistema inmunológico muy bajo y eso hace de que persista la inflamación
y que no se pueda recuperar. La exposición prolongada a agentes potencialmente tóxicos. Ustedes saben que hay muchos agentes tóxicos hoy en día que están ocasionando grandes problemas en la salud de la población. Ahí bien, miren, vean cómo es esa inflamación de los deditos. A veces un zapato aprete que nos ponemos nos puede causar una inflamación. Ahí de repente tiene el paciente uñeros. Miren cómo puede causar inflamación. Un pinchazo inadecuado o de repente un choque, a veces en el campo estamos con sandalias. Apenas un choque, ya estamos con nuestro pie inflamado. Y bueno, vean, eso es la inflamación que manejamos, que debemos conocer, que debemos tomarlo en cuenta para que podamos evitar complicaciones en nuestro paciente y seguramente van a venir por esta situación a nuestra consulta. Entonces ahora vamos a ver un poquito más. Ahí tenemos. ¿Se ve, señoritas? Sí, se ve claro. Ya. Entonces acá, por ejemplo, ya hemos tomado en cuenta, pero como verán, miren, acá tienen un dedito, por ejemplo. Seguro este dedito ha sido lesionado con algo y miren la inflamación que se produce. Cuando no es tratado a tiempo toda inflamación, lamentablemente, señoritas, se nos puede complicar. Y la complicación puede ser seria, ¿no? Seria. Ahora, independientemente de tener, que hemos dicho, el tumor, la impotencia funcional, también puede haber fiebre, puede haber decaimiento, puede haber pérdida de apetito, cambios, lógicamente, en el hemograma, séricas cuando se haga laboratorio. Pero jamás se olviden que todas las manifestaciones clínicas de una inflamación son el calor, el rubor, la tumefacción, el dolor y la pérdida de la función motora. Ahí está también los tipos de inflamación que hemos señalado. También esta se llama la inflamación supurativa, donde sí o sí tiene que drenar, ¿no? Ahí tienen acá está mucho más claro para poder señalar que la inflamación aguda tiene un comienzo brusco, es menos de 15 días, tiene la presencia de signos y síntomas cardinales, dependiendo de lo que ha sucedido. Ya la reparación de tejido local puede generalizarse el proceso si no es tratado a tiempo y puede volverse en una inflamación crónica. En cambio, la inflamación crónica dura más de 15 días, puede ser asintomático o leve sintomatología. Cambios proliferativos predominan las células de linfocito, plasmocito y fibroblastos, que esto se determina en laboratorio. Ahora, ustedes saben que todo tiene que tener un tratamiento. No puede ser que lo dejemos
sin tratamiento. Imagínense, en ese caso tenemos los fármacos que actúan bloqueando los mediadores de la inflamación, por lo siempre resultan frenadores del proceso. ¿Cuáles son? Primero siempre se va a tomar antiinflamatorios, por eso se denomina antiinflamatorios. Los antiinflamatorios esteroides y no esteroides, que ustedes ya lo deben estar manejando con mayor profundidad porque están llevando farmacología. Los esteroides sintéticos son la dexametasona y la prednisona, que se está utilizando mucho, señoritas, hoy en día, especialmente en la pandemia del coronavirus. Luego tenemos los antiinflamatorios no esteroides o AINES también, que está el ibuprofeno, el naproxen, la indometacina, el ketorolaco, el paracetamol, que también estamos utilizando mucho en esta situación de la pandemia, que son medicamentos antiinflamatorios, ¿no? Luego tenemos si no existe solución, no hemos podido resolver con aquello, sí o sí tiene que haber una cirugía de drenaje de los abscesos o flemón que se ha podido producir. Entonces, en este caso, lo que va a hacer la cirugía es bloquear los reflejos vasomotores mediante infiltraciones anestésicas. ¿Para qué? Para que no avance la inflamación. Y algo muy importante es que quirúrgicamente sobre el foco inflamado, para eliminar tanto noxas como mediadores, se tiene que hacer una incisión para asegurar un drenaje de la evacuación de los exudados inflamatorios del foco. Estos exudados, ya saben, pueden ser serosos, puede ser pus y puede ser también la fibrina. ¿Cuáles son las medidas terapéuticas físicas que nosotros podemos realizar porque está en nuestras manos, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una inflamación por un traumatismo, a ver, ¿qué tal? Un puñete en el ojo, ¿no? Un puñete en el ojo que es común, normal en las peleas, ahora con la violencia intrafamiliar que se da en cada momento. ¿Qué vamos a hacer primero? Primero tenemos que evitar la movilización de la zona, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que no se inflame mucho más. Es importante que la zona inflamada en un plano más elevado que el corazón es una medida muy útil, ya que disminuye la presión venosa. Por eso muchos recomiendan que cuando hay problemas ante inflamación a nivel de miembros inferiores, siempre tengamos elevado más que la cabeza o el corazón para que haya mejor irrigación. Algo muy importante que tenemos que aprender es de que podemos utilizar el frío que produce la vasoconstricción, lo que frena la reacción inflamatoria. Podemos aplicar bolsas de agua de hielo, aplicar bolsas frías, podemos utilizar el alcohol, ¿no? Porque al evaporarse enfría la piel. También podemos utilizar, hacer un intercambio con el calor para que un poco vaya vasoconstricción y vasodilatación. Entonces la vasodilatación va a hacer de que se acelere la inflamación y podamos calmar mejor el dolor del paciente. Para eso podemos utilizar las compresas húmedas calientes, podemos utilizar el calor seco para poder ayudar a esa paciente. Por ejemplo, algo que se presenta también con mucha frecuencia es el llamado orzuelo,
En el osuelo podemos aplicar compresitas de agua caliente con manzanilla y vamos a hacer de que se pueda acelerar la inflamación y pueda drenar rápidamente, porque ustedes saben que es algo muy molestoso el orzuelo, ¿no? Es muy molestoso. Cuando no drena ya necesita una incisión y tiene que ser realizada por el especialista. Miren, acá hay un tratamiento que se utiliza y esto yo se los comparto porque en muchos casos hemos utilizado y es el reposo evitar caminar para que no exista mayor complicación, el hielo, que es la aplicación de hielo o de algo frío, y miren, es usar hielo durante 20 minutos y después esperar cuanto menos unos 40 minutos para volver a aplicarlo, y eso ayuda mucho a bajar la inflamación. La compresión también se puede utilizar con una banda elástica para controlar el hinchazón de la zona y la elevación del miembro afectado. Aquí dice algo muy tan bonito, ¿no? A veces el peor momento de tu vida será la mejor lección de tu vida también. A ver, preguntas, señoritas. Dicen, cuando hay picadura de abeja también hay inflamación. ¿Y qué podemos hacer en ese caso? La inflamación, dependiendo del organismo, cuando hay la picadura de la abeja, es terrible, señoritas. Las que han experimentado también deben saber, ¿no? Entonces, en esos casos, inmediatamente, por ejemplo, hay que tomar un antialérgico, porque a veces, ¿qué sucede? Que además de haber la inflamación, hay escozor, prurito, y con ese con lo que uno rasca, empeora la situación. Hay que tomar un antihistamínico y luego hay que ver de que esa inflamación no avance. Porque yo he visto casos donde realmente les han picado y eran todos los signos que hemos visto ahora, increíblemente, ¿no? Pero a veces utilizando a tiempo por ejemplo, las compresitas de agua fría y hielo, se puede evitar que se complique la situación de nuestro paciente. Gracias, Lice. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Dicen de la inflamación puede pasar a infecciones graves? Claro, claro, compañero. Pues si no es tratado a tiempo, puede causar la muerte. Puede haber una septicemia, una infección generalizada, y ahí ya nadie puede hacer nada. Por eso, frente a una inflamación pequeñita que ustedes vean, tenemos que actuar inmediatamente para evitar que se nos complique. Dicen la inflamación en la boca. Me acuerdo que una vez mi mamá tuvo una inflamación muy fuerte y se hinchó toda su cara. Ya, pero dependiendo qué le habrá ocurrido, ¿no? O sea, qué le habrá pasado, porque la inflamación normalmente son de las encías, de una caries dental, dependiendo,
porque si es otro agente que causa, realmente es mucho más peligroso, porque una caries va a ser tratable, ¿no? Pero si es otro tipo, hay que tener mucho cuidado. Licenciada, Sí, he visto a una persona que se ha operado del abdomen y estaba con drenaje días antes que se vaya a su casa y en la suturación que tenía, como estaba con dren, creo que no sé si habrá salido todo el líquido que le sale, ¿no es cierto? Y justo cuando ha pasado 3 días así, ya de la suturación que tenía, ha empezado a salir un líquido amarillo y nosotros hemos pensado que era una infección y no tenía síntomas de una infección, pero es normal, licenciada, que le salga un líquido ya cuando ya la persona igual ya le han sacado el dren y todo. sí, es que dejan el DREM porque precisamente a nivel de ese órgano saben que va a drenar. Por ejemplo, no se van a extrañar cuando al año vayan ustedes y vean a pacientes que están posoperados de una colecistectomía, van a ver los drenes y van a ver que sale bastante líquido. Y eso es normal para drenar todo lo que pueda producir. Eso no quiere decir siempre que exista una infección o una inflamación. No, no. Eso es, digamos, algo fisiológico que se da en la recuperación de los pacientes postoperados. Esta tarde nos veríamos, compañeritos, a las 3, por favor. ¿Ya? A las 3 nos vemos entonces. Muchísimas gracias por su participación y vayan. Licenciada, una pregunta. Estos temas últimos no están en el libro. Se los voy a pasar, no hay problema. Todos se los voy a pasar, ¿ya? Muchas Sí, por gracias. favor. Ya. Hasta luego. Hasta luego, licenciada. Hasta la licenciada.